Hola Moni, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bien, gracias. Aquí cada día más emocionada, más entusiasmada de poder compartir con ustedes la grandiosa presencia de nuestros facilitadores certificados y que nos estén compartiendo sus herramientas, que cada uno le ha puesto su toque y cómo puede mejorar esto. Y ahorita que entramos al grupo nos encontramos con la maravillosa noticia de que somos 996 personas en el grupo. ¿Y cómo puede mejorar eso? Así que vamos a celebrarlo y qué mejor que hacerlo con nuestro gran invitado de hoy. Así es. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí y hoy, bueno, pues también, o sea, es que, bueno, ¿qué les podemos decir? Todos nuestros invitados son invitados de lujos, maravilloso. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, les podemos decir que él nació en México, es mexicano, digamos, en esta realidad física, ¿no? Realmente ciudadano del mundo, ustedes ya saben, en este momento radica en Greenville, California, Carolina del Sur. Él es facilitador certificado de Access. Seguramente ustedes lo conocen porque es facilitador de Hablando con las entidades. Al menos yo así lo conocí de primera vez cuando me lo encontré por ahí en YouTube. Y me encantó y me seguía ahí viendo todos los videos que encontraba de él. Él es ingeniero de profesión, mago de corazón y facilitador de conciencia. Así que tenemos con nosotros a Manfred Cepeda. Vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí viéndonos. Hola, Manfred. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches, Manfred. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a celebrar que ya casi llegamos a los 1000 contigo. ¡Yeah! Sí, celebremos los 1000. Qué gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que hayan ustedes invitado a mucha gente para hablar de este tema que es algo que es súper nutritivo y que a veces pasamos desapercibido totalmente. Así es. Y por eso es que dentro de una charla con Cristi, pues fue que surgió esto. Me invitó ella a que jugáramos, a que creáramos esto, con la intención precisamente de eso, ¿no? De hacernos conscientes. Nos dimos cuenta que no, a veces ni siquiera estamos ahí con esa parte de qué es gratitud, cómo me conecto, qué se siente, o qué me puede dar, no sé, cosas de esas que luego estamos ahí en nuestra cabecita. Y bueno, pues por eso hicimos esta creación, es un poquito de la historia de esto. Y bueno, pues gracias por estar aquí, gracias. Y bueno, finalmente la dinámica que hemos tenido con todas las charlas es preguntarle al facilitador certificado de Access qué es lo que representa para él esta energía, cómo le hace para conectarse con la gratitud o qué ha creado en tu vida la energía de la gratitud o cómo era antes de Access o que no tenías como esa conciencia de la gratitud y cómo es ahora. ¿Qué nos puedes O compartir? que siempre estuvo en tu vida, ¿verdad? O Siempre también. estuvo en tu vida, claro. Claro, sí, sí, por supuesto. No, ha sido muy diferente desde, yo creo que sí, Access Consciousness tuvo mucho que ver y hay un antes y un después de la energía de la gratitud. Antes de Access estudié muchas modalidades y desde casa te dicen que tienes que ser agradecido, ¿sabes? Están esos puntos de vista siempre, usualmente de la mamá, del papá o de alguien con quien creces, de ser agradecido, dar las gracias por lo que recibes. Y muchas veces con una energía como hasta a veces de sumisión, ¿no? De que tienes que bajarte para que agradezcas lo que te han dado, ¿no? Y lo que el universo te da. Y trae muchas energías, tanto de creación, puede llevarte toda esta gratitud con ese punto, desde ese punto de vista a crear más, o también puedes hacerte siempre menos a la energía del merecimiento. No tengo que hacer algo de manera que yo pueda recibirlo y estar agradecido de eso. Wow. Claro que después de eso, pues he hecho muchas otras modalidades y en la mayoría te hablan de la gratitud, de la importancia de tener esa gratitud, aunque para mí la energía no era muy clara. Era un concepto, es algo de lo que se habla mucho, de estar en gratitud,
pero no todos encarnamos fácilmente esas energías. Y para mí, yo creo que después de comenzar, mi historia en Access Consciousness es aproximadamente hace 5 años, comencé mi primer clase de barras. Lo hice para mí y de hecho me volví facilitador de barras, no por elección necesariamente, no conscientemente, digamos, pero sabía que iba para allá, sino que era la única forma en la que podía recibir barras. Entonces, ir a una clase, así yo podía recibir 2 veces barras y regresaba a la ciudad en a donde vivía, que ahora vuelvo a vivir de nuevo aquí. Wow. Sí, y esa misma energía me fue llevando a más. Comencé a traducir textos de Access Consciousness, pues no había mucha información en español, entonces entré al equipo de traducción. Y mientras estaba haciendo la traducción del manual de facilitadores de barras de Access, que tal vez muchos de ustedes lo han leído, tal vez no, pero les sugiero que lo lean. Es muy buen manual, es mucha información, pero de verdad que es súper útil para sus clases. Entonces yo al estar haciendo esa traducción, me hice consciente de la gratitud que yo estaba teniendo. Estaba muy agradecido por yo tener las herramientas que estaba teniendo de Access, ¿no? La pregunta, funcionar desde la pregunta, hacer poco de cosas que no están funcionando en mi vida. Y yo en ese momento estaba como ingeniero, estaba con otras herramientas y mi vida no estaba mal, pero tampoco era lo que yo estaba deseando. Entonces, mientras yo hacía la traducción, tuve esta energía de, wow, de verdad, esto es oro y es magia. Y estoy súper agradecido no solamente por tener las herramientas, sino que empecé a tener mucha gratitud por Access Consciousness como la entidad, como la organización. Por la creación de todo este movimiento, por Gary Douglas, quien trajo las herramientas o tradujo estas energías a palabras, ¿no? Por Dane Heer, que después se incluyó y ahora está co-creando con Access. Y Shannon O'Hara, con quien yo he estado trabajando mucho por la parte de hablar con las entidades. En ese momento para mí fue como una explosión en el timo, pecho, corazón, como ustedes quieran llamarle. Y esa fue la primera sensación que tuve de una gratitud muy profunda. No es que no la haya tenido antes por algo, seguramente sí, y me acuerdo de algunas otras modalidades en donde lo tuve momentáneamente, pero esta energía de reconocimiento de la contribución que estaba haciendo Access para mí fue esa energía de gratitud. Justo cuando empecé a tener esa energía de gratitud, fue cuando también mi negocio de Access Consciousness, en Access Consciousness, comenzó a hacer un boom mucho más grande. Y dije, wow, qué interesante, que al tener gratitud, al realmente estar en esa energía del reconocimiento de la contribución que esto es, ¿cómo puede crear más para ti? ¿Cómo puede crear la entidad de Access para ti? ¿Cómo puede crear la entidad de Gary, de Dane, de Shannon? De quien sea quien tú tengas gratitud, puede crear más para ti. Y a veces ni siquiera tienen que saber lo que tú estás en ese espacio de gratitud. Es muy diferente también cuando lo muestras, cuando se lo dices a la gente y le dices, mira, tengo mucha gratitud por ti, por esto que dijiste o por esto que hiciste o por esto que me contribuyó, a pesar de que no lo sepas. Y cuando nosotros estamos en esa permisión de dar las gracias a algo que nos ha contribuido, te va a contribuir mucho más. Es así como una persona a la que la reconoces por lo que haya hecho por ti y va a seguir abriéndote esa energía, esa invitación, ese ofrecimiento sin tener que darle algo a cambio. Y es aquí donde se exponencializa el recibimiento. Para mí la gratitud va muy de la mano con el recibimiento. Si estamos en gratitud de nuestra vida, si estamos en gratitud del cuerpo, si estamos en gratitud de esta realidad, la realidad va a estar a tu favor y no vas a ser el esclavo de esa realidad. Mientras tú estés, por supuesto, en la permisión y en ese espacio de la gratitud por la realidad, que yo tuve mucha resistencia de estar en esta realidad. Tal vez algunos ya hayan escuchado mi historia, pero desde pequeño tuve muchas percepciones de energías y tenía mucha comunicación con mis mascotas, principalmente los gatos. Recuerdo muy bien que a uno de mis gatos, yo estaba muy molesto, entre molesto y triste, hablando con mi gato, porque yo no quería estar en la tierra, yo no quería estar con estas personas, con mi familia, con los humanos, yo no quería estar aquí, culpaba al universo, decía, ¿por qué me mandaste aquí? ¿Por qué estoy aquí? No quiero estar aquí. Yo tenía 3 años, tal vez, 2, 3 años, muy pequeño, yo ya tenía
todo eso en la cabeza, ¿no? Yo ya estaba percibiendo un montón de cosas. Y no estuve en mucha gratitud de mi vida, de mi cuerpo, y por lo tanto de todo lo que va de la mano con eso. ¿Qué va de la mano con el cuerpo? El dinero, el sexo, todo en esta realidad, las relaciones, etcétera. Entonces, mientras yo no estuve en gratitud de mi cuerpo y de mi vida, realmente las cosas no eran fáciles. Tenía que hacer mucho trabajo, tenía que esforzarme mucho para obtener lo que yo deseo. Y es muy fácil para mí obtener lo que yo deseo. Desde antes era muy fácil, aunque yo tenía que ponerle mucha energía. Ahora, mientras más gratitud tengo de mi vida, de mi cuerpo y de lo que se está creando, esta entidad que está co-creando conmigo todo el tiempo, que es este negocio, las clases que hago, etcétera, todo este tipo de cosas que son entidades que no son mis creaciones, son creaciones que son energías que quieren ser creadas y que yo estoy siendo simplemente esa traducción, ese puente para bajar la información y aquí está, ¿no? Realmente todo se vuelve mucho más amable. Entonces, para mí, desde Access Consciousness fue una conciencia más encarnada de lo que la energía de la gratitud es y ver el efecto en mi vida, de cómo se exponencializaba no solamente el que yo estuviera contento, sino que todo me contribuyera, todo. Entonces, sí, adelante, preguntas. Te iba a preguntar, Manfred, es que Sí. estaba recordando mientras te escuchaba de algo que comentaste hace que sería como un año más o menos, para que veas que te sigo ya desde hace rato, de cuando tú trabajabas en la industria. Y bueno, que cuando tú estabas ahí y hablabas con las máquinas todas estaban trabajando bien y de repente te ibas a dar clases y era un... Lloraban, Manfred, lloraban las por máquinas. favor, regresa, ¿no? Y fue también irte siguiendo en esta transición para dejar el trabajo, que tú preguntaste en qué momento era el adecuado, que a lo mejor ya querías estar en otra parte. ¿Qué papel tuvo ahí la gratitud, si es que tuvo un papel en ese proceso de transición? Claro que sí, tuvo un papel muy importante, pues yo no estaba tanto en gratitud de mi trabajo. A pesar de que yo tenía esa comunicación con las máquinas, para mí era divertido y lo hacía por practicar las herramientas y por ver esa magia. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer más clases de Access Consciousness y estoy en mi trabajo como ingeniero, veo que las clases me empiezan a divertir más, me estimulan más, me contribuyen más, me nutren más, etcétera. Y empecé a dejar de tener la misma gratitud que tenía desde el inicio en ese trabajo. Entonces, empecé a cambiar mi perspectiva y mi punto de vista en cuanto al trabajo. Empecé a verlo como algo más pesado, en realidad. Empecé a verlo como una limitación, como una carga, como lo que no me permite crear más de lo que me divierte. Entonces, fue donde después de meses, literalmente pasaron meses en cuanto a este cambio, no fue como de un día a otro cambié mi punto de vista y empecé a ver todo mal en cuanto a este trabajo, sino fue un cambio gradual. Dejé de tener esa gratitud hasta que me di cuenta que yo ya no estaba en gratitud de lo que esta empresa me estaba ofreciendo. Yo ya no veía el regalo que estaba haciendo para mí, que era para mí en ese momento el puente para poder realizar todo esto que estoy ahora creando. Sin haber elegido trabajar en esta empresa, haber elegido moverme a Estados Unidos, haber elegido muchas cosas que crearon el que yo me moviera a esta planta de manufactura, realmente no hubiera sucedido todo lo que ahora estoy creando, o no de la misma manera. Entonces, la gratitud, ahí fue donde al darme cuenta que no estaba haciendo fácil mi trabajo, que empezaba a tener problemas donde no habían problemas antes, con proyectos, no problemas directamente con mi jefe, pero sí con productos, y eso traía más trabajo para mí, etcétera. Entonces dije, un momento, si todo estaba tan bien y yo estoy tan contento creando mis clases, ¿qué pasa en este otro lado de lo que yo estoy siendo y creando? Y fue donde la gratitud, dije, dejé realmente de tener esta gratitud por la gente que trabaja conmigo, por la empresa como entidad que me está contribuyendo y me nutre. Y desde que entré hasta que me salí,
me daban todo en charola de plata. Siempre fue así, me hacían caravana casi por todo. Alfombra roja y todo. Exacto. Y así me salí de la empresa, pero eso fue a raíz de la gratitud que reconocía de la empresa, a pesar de que habían días que no eran tan buenos, que habían mucho trabajo, que había mucho estrés, que habían juntas a las 2, 3, 4 de la mañana, etcétera. Todo ese tipo de cosas, realmente las sobrecreas estando en gratitud. Cuando tú estás en gratitud, hay algo que es súper relevante en cuanto a también el punto de vista de Access, es que cuando tú estás en gratitud de una persona o de una empresa o de lo que sea que estés en gratitud, no puedes tener un juicio de eso. Si tú estás en juicio, entonces no estás verdaderamente en gratitud. Si yo hubiera que estuve en juicio por un momento de la empresa, ¿no? De que era una limitación para mí, de que era sofocante tal vez, que era algo que me estaba limitando, etcétera, empecé a caer en el juicio de que esto no estaba bien para mí. Y fue cuando esa gratitud, boom, bajó totalmente. Pero cuando estuve en gratitud y mientras dejé la empresa y estuve en gratitud, todo me contribuía. No podía tener un juicio de que eso estaba haciendo mal. Más bien estaba viendo lo que estaba creando para mí en el futuro, que es algo que también aprendí, por supuesto, con esa experiencia del trabajo. Pasó un año para que yo pudiera elegir fácilmente salirme de ahí, pero es saber cuándo es el momento. Soy muy desesperado. Soy un humanoide que quiere las cosas ya. Entonces, cuando tengo una idea es como ya, que se actualice ya. Y al tener esta idea de renunciar a mi trabajo y empezar a hacer más las clases de Access, era de casi ya, renuncio la siguiente semana y pongo un consultorio y a ver, o sea, no. Pero había una energía que no era tan ligera, que al hacer preguntas no era lo más expansivo. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Simplemente no era el tiempo. No era el tiempo. Y al darme cuenta de que simplemente no era el tiempo, seguí en gratitud de lo que estaba haciendo hasta que terminé. Entonces, estar en gratitud es no tener juicio de ti, de la gente, de las entidades que colaboran contigo, de tus empresas, de tu trabajo, del dinero, que es otra cosa que hubo un cambio radical en mi universo en cuanto a los puntos de vista del dinero en Access Consciousness. Tal vez a ustedes, las personas que nos estén escuchando, ya han visto videos, ya saben más sobre el punto de vista de Access en relación al dinero y la energía y demás. Pero además de eso es ver cuánta gratitud tienes por el dinero. Si no tienes dinero en este momento en tu vida, realmente no estás en gratitud de él. Y recuerda, si no estás en gratitud, usualmente hay un juicio, más bien. Entonces, ¿qué es lo que no estás reconociendo aún? ¿Cuánto no has, eso es importante, reconocido cuánto el dinero que tienes te está contribuyendo, aunque sea poco en este momento, aunque sea poco, pero te está contribuyendo para tener la comida, para tener una renta, para tener la colegiatura o la creación de esta deuda que la estás usando como un motor para crear dinero? Realmente lo tengas o no, estar en gratitud para que eso pueda llegar a ti con mucha facilidad. Es como tener a un amigo cerca de ti, pero que si tú juzgas y tú criticas y en lugar de estar en gratitud, más bien lo estás señalando y le pones la carga y le pones el peso, ese amigo va a querer entrar a tu casa, va a querer estar contigo, se va a nutrir de ti, tal vez no, y va a querer echarse a correr. Pero si tú estás en gratitud de una persona, y en lugar de estar apuntándolo y culpándolo por lo que te pasa en tu vida, más bien dejas de contarle tu historia y tu drama y le empiezas a reconocer lo que sí te ha asistido, lo que sí te ha creado. Entonces ese amigo va a decir, qué rico, gracias. La verdad es que me gusta ese espacio nutritivo. Y puede así entrar fácilmente. Y así como lo estoy ejemplificando con el dinero, pasa con todo lo demás. Con el cuerpo, Manfred, yo recuerdo que has contado historia de cómo fue que, o sea, que tú vivías con muchas intensidades y todo. Entonces, también, ¿qué nos puedes decir acerca digo, finalmente yo creo que a nadie le pasa que no está en gratitud total con su cuerpo? Eso yo creo que me pasaba a mí. Y a mí.
Bueno, ya tenemos dos. Entonces, sí recuerdo que en algún live que hiciste nos contaste esa historia, ¿no? De que por eso estabas como en muchas modalidades y todo, porque pues desde pequeño percibías tanto y tu cuerpo te avisaba de tantas cosas, ¿no? Entonces, también esa parte del cuerpo, ¿qué significó para ti? Ahí más que, bueno, por una parte sí el cuerpo fue, pero también el reconocimiento y la gratitud por mis percepciones y mis capacidades psíquicas, que es lo que no estaba reconociendo, ni estando en gratitud por eso. Más bien era como algo pesado, era un problema y lo veía como un problema para mí. O sea, es que ¿por qué percibo tanto? Porque si llego a un lugar me pongo de malas y yo no puedo estar aquí, no puedo estar con esta gente. Entonces, para mí, mi punto de vista era, esto es un problema, esto no funciona en mi vida, esto en lugar de estarme contribuyendo, está destruyendo cosas de mi vida. Y fue por lo que comentas, Moni, que estudié muchas modalidades para tener más facilidad con eso. Y sí, en algunos aspectos cambiaron, empecé a tener más facilidad, pero también mientras tenía más facilidad con la percepción que ya tenía, me seguía metiendo en cosas y modalidades que abrían más mi percepción. Pero entonces esa facilidad se quedaba así. Yo seguía expandiendo mi conciencia más. Claro. Y mi permisión, que es lo que, como le decimos en Access Consciousness, ese estar en el interesante punto de vista se quedaba corto en comparación a la conciencia que se seguía expandiendo y se sigue expandiendo todo el tiempo. Entonces no estaba en gratitud de eso, lo veía mal. ¿Qué han visto todos ustedes mal acerca de sus capacidades, mal acerca de sus cuerpos, que lo ven como un problema, que si vieras con gratitud, todo eso cambiaría? Cuando empecé a tener gratitud por esas capacidades, por la conciencia que estaba teniendo, por el ver a los fantasmas moverse, por hablar con las máquinas, por hablar con casas, por percibir las moléculas, todo se abrió mucho más. Fue como haber abierto las puertas a otra realidad. La gratitud para mí es una forma de entrar en esa comunicación con todo. Realmente en estas clases que doy de entidades y sobre percepción y habilidades psíquicas, algo de lo que me he dado cuenta es que mientras tengas menos juicios y menos distracciones como odio, ira, enojo, resentimiento, y más bien funcionas desde la gratitud, esas capacidades se pueden exponencializar. Y cuando tú abres esa puerta, lo abres para todo, para el recibir infinitamente, para percibir, para saber, para ser infinitamente, estas cualidades de un ser infinito. No solamente lo abres para para ver fantasmas, sino realmente es una conciencia en todas las áreas de tu vida. Entonces, es algo que ahora estoy mostrando en muchas clases que estoy haciendo nuevas, sobre todo, cómo llegar a este espacio de no odio, enojo, resentimiento, o reconocerlo si es que todavía sigue ahí. Si hay algo que nos está deteniendo mucho a crear más, es precisamente todos esos caparazones que hemos puesto de energía. Que a veces decimos, pero eso me pasó a los 5 años, eso me pasó a los 10 años. Eso ya no me duele, o ya no lo veo, ya no lo siento, pero sigue una energía ahí que te está como nublando la visión energética de todo lo que puedas percibir. Transformarlo a un espacio de gratitud y más bien de estar en el interesante punto de vista. Entonces, esa es una parte bien, bien rica, llegar a ese espacio de gratitud para abrir tus capacidades. Ya. Es que hasta estoy suspiro y va a aparecer aquí como, mejor me pongo mute. Oye, pues qué rico. Y yo quisiera aprovechar también este espacio porque hablando específicamente de eso, una de mis primeras clases de Access, incluso antes de tomar mi primer clase de barras, fue contigo. Fue la introducción de hablando con las entidades y después recuerdo que fue todo un día de puras clases donde me aventé. Para mí fue maravilloso porque de alguna manera me identifico mucho contigo en esa parte de percibir tanto que todo el tiempo
decía, parecía que yo era un dolor todo el tiempo, ¿no? Me tocaba si me dolía donde fuera. Y me hizo mucho clic ahorita que dijiste, o sea, entre más tomaba también otras modalidades para poder solucionar lo que yo pensaba que estaba mal, pues abría más eso y entonces terminaba todavía más, pero no reconocía que estaba haciendo eso. Y Claro. obviamente lo rechazaba. Entonces, si lo estaba yo rechazando, lo estaba juzgando, pues ¿cómo iba yo a estar en gratitud? Porque me dolía el cuerpo, ¿verdad? Totalmente. Cuando tomé esas clases contigo, yo me acuerdo que salí ligerita y así, y para mí fue un antes y un después de mi vida usando Access. Y entonces aprovecho para darte las gracias porque... ¡Yay! Practicando gratitud. Sí, sí, porque para mí fue así. Y luego a veces cuando yo doy mis clases de barras, hago a veces este comentario de cuando me preguntan cómo fue para ti. Y yo digo, es que, o sea, Manfred para mí fue así, sus clases un antes y un después, porque fue cuando yo me conecté con esa parte de percibir y que dije, pues entonces toda la vida he estado haciendo esto y siempre lo había rechazado. ¿Cómo, ahorita que hablamos de esto, pues cómo voy a estar en gratitud, verdad? Lo No va a rechazaba. funcionar, claro, no va a funcionar a tu favor si estás en juicio y en resistencia de ti en todos los aspectos, no solamente en percepción y capacidades psíquicas, sino en todos los demás. Si no estás en gratitud en el trabajo en el que estás, no va a funcionar para ti, no va a contribuirte más, al contrario, va a aplastarte y hundirte más. Y no porque sea la entidad la que te está aplastando, la entidad de ese trabajo o tu jefe como entidad, sino más bien tus propios puntos de vista están creando esa realidad densa para ti. Esa gratitud es algo que es encarnado, que podemos hablar muchas veces de los conceptos de lo que gratitud es, de lo que nuestra experiencia es en gratitud, pero aquí lo que es relevante es que ustedes lo practiquen. Que si hoy estás en gratitud de alguien y no se lo has dicho, tal vez puedes hablarle, puedes tomarte un café con esa persona y decirle, oye, gracias, recuerdo cuando me dijiste esto, este consejo, cuando platicamos o cuando me asististe o cuando pasó esto, gracias, no pude hacerlo. Y de verdad que eso te va a dar a ti una sensación de lo que para ti gratitud va a ser. Porque igual es una experiencia, es una energía muy, muy tuya. No podemos nosotros compartírtela de ¡pum! Ten, mimetiza la gratitud. Es algo que hay que encarnar y así como hay gratitud, hay muchos otros elementos. Por ejemplo, hay elementos de intimidad que para mí, algunos de ellos no los conocía. Uno de ellos es la vulnerabilidad. Yo no tenía muy claro, o sea, sabía el concepto, lo veía como una debilidad, pero no era claro para mí hasta que empecé a hacer preguntas de manera que el universo me lo mostrara, que la naturaleza me lo mostrara. Si los humanos no pueden mostrármelo, porque no hay muchos humanos que sean vulnerables, al menos que el universo sí lo haga, al menos que los animales lo hagan, que los árboles lo hagan. Y fue como empecé a hacer más de esa energía que me invite a hacer ese espacio de vulnerabilidad, de la gratitud verdadera, cómo la naturaleza y el universo están en total gratitud de todo y no le afecta. Un árbol no se ve afectado porque el otro árbol se empieza a la raíz a meter un poco en su espacio, o inclusive ellos mismos tienen sus campos energéticos y se respetan, existe ese respeto entre ellos. Pero aunque un árbol o una roca o un animal se trepe a un árbol, el árbol no se va a enojar por eso, ¿saben? Hay mucha energía, muchos de estos conceptos que podemos percibir, recibir, saber y reconocer desde la naturaleza. Tan solo al ver cómo funciona el universo, es como, realmente los humanos somos los que estamos ahí medios ya retorcidos, pero todo lo demás funciona de una manera muy distinta. Sí, sí, sí. Y ahorita, entre pláticas que tenemos Cristi y yo, sale esa parte como de qué padre que ahorita llevamos prácticamente pocos días de estas charlas y hemos estado como con esa, ¿qué se puede decir? Pues sí, esa energía como de, oye, ¿ya te diste cuenta que desde que estamos hablando de todo esto, ha pasado esto, ha pasado aquello, y bla, bla, y es, o sea, te juro que mi cuerpo está cada ratito así vibrando y es una energía que percibo de ese lado y luego de acá y luego les digo, parece que tengo piojos, o sea, pero sé que es eso.
y está bien delicioso. Y le digo, oye, qué padrísimo esto que se está creando. Y espero de verdad que todos los que estén aquí nos vean en el futuro lo puedan percibir. Claro, y tal vez si no es ahora, que sea en el futuro. Claro. Eso que dices es súper, súper delicioso. La invitación que ustedes están haciendo, y gracias nuevamente por esa invitación que están haciendo para todo el mundo, a que la gente sepa cuál es este punto de vista, cómo algunos facilitadores hemos tenido esta vivencia de la gratitud, etcétera. Y algo más que iba a comentar en relación a la gratitud es que así como hay personas a las que no les hemos dicho tal vez gracias y queremos decirlo, o tal vez lo damos como por, ya fue, ¿no? Ya pasó, ya para qué le doy las gracias. ¿Cómo hay tantas cosas tan pequeñas en nuestra vida que las damos por hecho, que ni siquiera estamos en un espacio de gratitud de eso? Tan solo al despertar y seguir teniendo este cuerpo y estar presente en este cuerpo, además de estar en los otros universos presente, estamos también en este cuerpo y tenemos esta posibilidad de funcionar en esta realidad. ¿Cómo va a funcionar para ti? Eso tú lo eliges, pero estar en gratitud de eso, de estar en esta realidad, a mí me asistió un montón. Para aquellos que son súper psíquicos, que estuvieron en resistencia de estar en este mundo, les sugiero comenzar a ver de qué podrían estar en gratitud de estar en esta realidad. Y cuando ahorita ustedes creo que tienen 15 conferencias, ¿cuántas llamadas tienen? ¿Hasta ahorita? Van a tener en total. Pues en realidad son 15 días según, pero cuando nos dimos cuenta son 17, pero ya un día tuvimos 2 facilitadores y el lunes también vamos a tener 2, o sea que ya no sabemos ni cuántos van. Cuando tú pones tu conciencia en una energía, todas las moléculas empiezan a excitar y empiezan a moverse, a cambiar. Entonces, si ustedes los que estén participando en toda esta serie, van a estar poniendo su conciencia aún más en la gratitud. Entonces, la gratitud van a empezarla a ver en muchos aspectos de su vida o en mucha gente, donde inclusive puedes percibir más fácilmente la energía. Es como cuando una persona de tu familia está embarazada y sales a la calle y empiezas a ver una embarazada, luego otra embarazada, y dices, ¿qué? ¿Todos están embarazados o qué pasó? ¿Fueron al mismo picnic? Fueron a la misma fiesta. Es que estás poniendo tu conciencia en esa energía y estás creando más de eso en tu vida. ¿En dónde estás poniendo tu conciencia hoy? ¿En lo que careces o en lo que tienes gratitud? ¿Y qué estás creando más con eso? Entonces, tal vez quisieras hacer ese cambio. Si estás poniendo toda tu conciencia en lo que estás careciendo hoy, en lo que no puedes, en lo que no tienes, ve qué aspectos sí tienes, si puedes, si quieres, y comienza a poner tu conciencia con gratitud en esos aspectos para que empiezan a crecer. Y la gente y los elementos del universo te contribuyan. De otra forma, te van a contribuir a crear más de esta carencia. Porque no hay juicio. Ellos dicen, no, es lo que quiere, eso le damos. ¿Qué tal si pones tu atención y tu conciencia en otro aspecto? Y aquí es ver realmente, ser honesto contigo, en dónde he sido súper pesimista, en donde juzgo tanto mi cuerpo, en donde juzgo tanto mi trabajo, o a mi jefe, o a mi negocio, o a mi esposa, o a mi esposo, a mis hijos, etc. Y comenzar a ver más bien por lo que sí te nutre, por tener gratitud, por cómo es, no por cómo quisieras que fueran las cosas, sino por lo que son. Que esa es otra gran como parteaguas de lo que la verdadera gratitud es. Estar en gratitud por lo que es, no por cómo quieres que sea o se vea. De otra manera, estás solamente fantaseando y creando proyecciones y expectativas. Y esa gratitud no va a ser real. No es real. Le metes juicio prácticamente, ¿no? Y entre el juicio no hay gratitud. Una definición, una conclusión de lo que es correcto, de lo que es bueno para ti y boom. Eso ya no es gratitud, es más bien tu proyección y expectativa de lo que es. Así que estar en gratitud de lo que es más contributivo, es más nutritivo para ti, para tu ser, cuando lo haces desde ese espacio de ver lo que es, cuando solo es. Wow. Y yo quiero hacer como un comentario sobre algo que estoy percibiendo ahorita, ¿Sí? que es
cada uno de ustedes que llega aquí, o sea, es una energía muy particular y cómo nuestros cuerpos, no sé si ustedes chicos que están del otro lado de la pantalla en este momento o después lo vayan a estar, lo puedan percibir de esa manera, cómo estamos interactuando nuestras moléculas, las moléculas del cuerpo y aparte pues que eres tú y todos tus amigos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a cambiar, como dijo Moni, para nosotros ha sido revelación tras revelación cada día que parece como si hubieran sido Qué ya 20 rico. días, exactamente, y realmente hay una transformación. Simplemente, no simplemente, pero bueno, dicho de esa manera así humana, por estar aquí, por estar escuchando, por estar recibiendo, estar en esa apertura de recibir. Así es que para nosotros es una fiesta todos los días, es una maravilla. Y no sé cómo sea para los demás, pero para nosotros está siendo maravilloso. Muy divertido aparte. Sí, total. ¿Y sabes que hay algo más en lo que estabas hablando acerca de también recibir todo esto? Hay muchas veces que no estamos en permisión de recibir una gratitud. Y es algo que me empezó a pasar al inicio que empecé a dar muchas clases, mucha gente muy agradecida por la clase o la conciencia o la pregunta o lo que sea que haya sido. Y lo recibía y bien, pero después eventualmente parecía como que ya no estaba, la gente a pesar de que estaba en gratitud, yo era como, qué raro, ¿no? Como que no lo percibo, como que no lo estoy teniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me di cuenta de cuánto también yo estaba poniendo mucha resistencia, tal vez no resistencia, pero sí algunas barreras energéticas, como cuando lo hacía antes en otras modalidades, en donde cuando la gente estaba en gratitud, yo decía, no, eso fue tu trabajo, eso fue tu elección, yo no tuve nada que ver en eso, a pesar de que hice esa pregunta, ¿no? O abrí ese espacio para que esa persona tuviera esa conciencia, o fui el puente para un libro, para una clase o para algo. Realmente estar también en gratitud de nosotros por lo que estamos contribuyendo al tan solo ser, va a crear más de lo que eres. ¿Cuánto te estás resistiendo a tener gratitud por ti y la contribución que eres, por ver que todo lo demás no tuviste nada que ver? Tú no tienes nada que ver en el universo, tú no tienes nada que ver en nada de lo que pasa en tu realidad. Y a veces sí estás en total resistencia a la gratitud, tal vez por los condicionamientos con los que hemos crecido, ¿no? Bueno, si esta persona me muestra su gratitud y se ve muy amigable y como que muy linda, ¿qué quiere de mí? Y empezamos a tener esa visión como de hay algo escondido, no quiero recibirlo, no puedo recibirlo, por lo que sea que yo creo que va a suceder, ¿no? La agenda secreta que pueda tener esa persona, ¿no? Esa intención oculta que pueda haber. Cuando en realidad ahí empiezas ya a poner otra vez todas tus barreras, tu desconfianza, ya no estás teniendo la intimidad contigo mismo desde el inicio y no lo estás haciendo con los demás. Cuando dejamos de tener confianza, esa comunión, esa intimidad empieza a desvanecerse. Tal si lo recibes como la energía que es algo que aprendí a hacer en una clase que se llama La Voz Correcta para Ti. Me acuerdo que fue en un teatro en Nueva York y nos subían al escenario a cantar o a hablar de nosotros, a hacer los ejercicios de flujos de energía, etcétera, para practicar. Y justo en esa clase me di cuenta de cuánto realmente yo decía que recibía las cosas, pero en realidad no lo estaba recibiendo, más bien quería como esconder mi energía, estando frente al escenario, más bien en el escenario, frente a toda la gente y empezar a hablar en otro idioma acerca de mí, de todo lo muy personal. Me di cuenta de cuánto no estaba recibiendo, cuánto más bien quería echarme a correr, pero era yo el único que estaba en ese escenario. No podía esconderme, así que bajar barreras y recibir juicios, recibir información, juicios buenos, juicios malos, todo. Recibirlo como la energía que es solo energía, no es ni buena ni mala. Pero así como lo recibo, ahí fue donde me di cuenta que todo lo estaba manteniendo en mi cuerpo, que recibía y lo mantenía, pero no lo estaba dejando ir, no estaba
fluyendo con todo lo demás. Entonces sí fue de tomar, gracias, gracias, y lo dejaba ahí. Inclusive los juicios positivos, que fueron los que más me dejaron, no me salía tan bien al inicio. No, ese sí lo quiero. Realmente estaba alimentando más el funcionar desde el juicio. Entonces dije, no, ya, si realmente quiero funcionar desde no juicio, es realmente recibir y dejar ir, recibir todo, aunque sea lo positivo. ¿De qué está dependiendo? ¿De qué estoy yo dependiendo de esas personas? En donde yo no estoy confiando en mí, que requeriría un juicio positivo para sentirme bien con eso. Entonces, realmente es ese agradecimiento de las personas también, aunque tengan intención de la que tengan, lo recibo. Gracias por esa contribución. Y no quiere decir con esto, no quiere decir que no lo tomo en cuenta, que no vale. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, recíbelo y fluye con ello. Fluye con esto. No así como que, sí, eso es dar el avión. Eso es dar el avión y eso es tener un juicio. Tú ya estás teniendo un punto de vista de que eso es malo. Sí. Pues así como más libre, menos pesado se siente inclusive cuando... Sin compromiso, no tienes ningún compromiso. Sí. Y estás en confianza de ti mismo, totalmente. Que eso es algo que también para mí fue un antes y un después de Access. Saber que cuando confías en ti no tienes que probarlo a nadie. No tienes que decir nada. Así es. No tienes que expresar nada. Sí. Cuando antes a veces inclusive trataba de demostrar a la gente, ¿no? O justificar lo que haces. Justificar tus elecciones. Es que lo elegí porque era lo mejor, porque era mejor, más dinero, pero no es requerido. Cuando realmente confías en ti, no hay por qué dar justificaciones, ni razones, ni explicarlo a la gente. Lo eliges porque eso fue divertido para ti, porque creo más para ti. Y si no, vas a volver a elegir otra vez. Qué maravilla. Muy bien. Maravilla. Oye, Manfred, aquí, bueno, obviamente en el chat del Facebook Live, pues hay un montón de saludos para ti. Gracias porque estás aquí. Que están en gratitud por las clases que ya en el futuro van a tomar contigo. Hay una pregunta. Ok, dice, eso sí es más difícil, gratitud a uno mismo. ¿Cómo diferenciar del ego? Cuando tienes gratitud, recuerden, no hay un juicio. Si tú tienes, por ejemplo, el punto de vista de yo soy muy bueno en esto, yo soy muy bueno con el dinero, yo soy muy bueno en esta relación, o yo soy perfecto haciendo lo que hago. Cuando existe algún juicio positivo o negativo de ti, es cuando no estás verdaderamente en gratitud. Entonces, si tú al estar en gratitud de algo que elegiste, no tiene que ser bueno y no tiene que ser malo. Solamente saber que eso te está contribuyendo a ti, que está creando esto para ti. El ego, bueno, en realidad en Access Consciousness no se habla como de un ego, sino más bien está la mente que está juzgando y criticando, y que te dice lo que es correcto, lo que no es correcto, o que es mejor, o que es peor, etc. Y cuando estás en gratitud de ti, no puede haber un juicio de ti mismo, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal. Más bien lo hiciste, aunque sea algo que está mal en esta realidad. Por ejemplo, si va... ¿qué será? Si vas a una fiesta y estás tomando y usualmente tú no tomas mucho o tú has decidido que nada más tomas una sola copa o algo, pero por algo empiezas a tomar más y empiezas a tomar más y más y más y más. Al final, al otro día, despiertas y tal vez con alguna intensidad en la cabeza que tal vez ni siquiera sea tuya, pero estás en un estado como raro. Y ahí puedes ir a dos espacios diferentes. Uno, al juicio de ti por lo que hiciste. Ay, esto que hice, no debía haberlo hecho, estuvo muy mal. O estar en gratitud por lo que le dijiste y dices, ok, lo hice, me divertí, lo pasé bien. Ahora, ¿qué más es posible? ¿Qué voy a elegir diferente? Tal vez esta intensidad ya no me está contribuyendo, pero estar en gratitud de mi elección en lugar del juicio de lo que hice bien o de lo que hice mal. Y es ahí donde empiezas a dejar ir todos tus juicios. Tal vez no sea fácil al inicio y lo entiendo porque
igual yo estuve en ese espacio de, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿No? ¿Y en qué momento me va a pasar? Y tampoco quiere decir que en este momento al 100% estoy en cero juicio, pero sí que es un músculo que vamos desarrollando mientras tú lo vas eligiendo y te das cuenta de, ¿cómo se dice? Tienes esta realización de lo que estás juzgando de ti por lo que estás eligiendo. Todas tus elecciones, sé agradecido por eso. Aunque hayan sido malas elecciones, esas malas elecciones te van a dirigir hacia algo que te va a nutrir más, seguramente. Porque vas a cambiar tu elección, porque sabes que eso tal vez ya no te está nutriendo y dices, bueno, esto definitivamente no creo más en mi vida, tal vez ahora voy por el otro camino. Te va a acercar más al éxito. Una mala elección o decisión te va a llevar al éxito eventualmente mientras lo vas eligiendo diferente, Entonces, es una forma en la que tú puedes caer en esa conciencia de en qué momento estoy en el ego o la mente y en qué momento realmente estoy en gratitud, cuando no hay juicio de ti. Ya, padrísimo, gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿gratitud es igual a contemplar sin juicio todo lo que ocurre, agradeciendo? Fíjate que eso es interesante, la contemplación, algo a lo que lleva la gratitud, o al menos desde mi percepción y lo que yo he visto es que te vuelve muy presente. Estar en esa contemplación es ver lo que es y tener esta energía es casi como una alegría por lo que hay, por cómo es y no por la proyección expectativa de lo que ya hablamos. Entonces sí que cuando estás en gratitud es estar presente con lo que hay. Y eso para mí sería una contemplación, es verlo, no con... Bueno, es que contemplación también tiene muchos puntos de vista de acuerdo a la modalidad de la que hables, pero sí lo que yo diría es estar presente con lo que es. Y tener En ese momento, ¿no? Como en el aquí y en el ahora, estás ahí. Estás ahí con esa persona que no hizo lo que dijo que tenía que hacer, pero estás ahí con esa persona, con cómo es, sin tu proyección y expectativa, sin enojarte porque no lo hizo, sin culparlo por lo que no hizo, sino más bien estar presente con esa persona en punto de vista. Y agradecido porque está en tu vida. Gracias. Y mira, aquí es un comentario que me gustó muchísimo. Dice, ¿sabes? Muchas gracias. El despertar de la gratitud es un camino que vale la pena vivir. El reconocer que vives en dolor, odio o rencor se acaba. Claro, y estar en gratitud de ti es realmente reconocer, como lo dijo, reconocer lo que está sucediendo contigo, cómo estás. Si estás reconociendo que tal vez todavía tienes el odio y el enojo y el resentimiento de la persona, permítete ese espacio. No se trata, la gratitud, y esto no es para que estás todo el día mañana dando gracias por lo que está sucediendo en tu vida, para ignorar todo lo que no estás reconociendo de ti. Esto no se trata de ignorar las partes que tienes, a las que todavía sigues aferrado posiblemente, sino para que abras ese espacio a reconocer que ahora te permites ver que estás enojado todavía con algo y estar en gratitud porque te estás dando ese permiso. Estoy como, wow, no me había permitido sentir esto porque es malo, porque me han dicho que es una distracción, porque me han dicho que no debo, porque no tengo que sentir. Estar en permisión es lo más delicioso. Estar en permisión de sentir es lo más delicioso. Hay algo, dentro de Access Consciousness hay algo que le llaman los implantes distractores y muchos tienen que ver con sensaciones, con sentimientos. El enojo, la ira, el resentimiento, etc. Aunque les voy a decir algo que no lo había dicho antes. Cuando leí toda esa información y tomé clases, empecé a bloquear eso, como que bloqueaba el enojo, bloqueaba el resentimiento, bloqueaba la duda y el miedo. Decía, no, esas son distracciones, no más, no más, no más. Mi mente, porque era la mente lo bloqueaba, pero mi cuerpo seguía recibiendo información. Mientras sigamos teniendo cuerpo, vamos a seguir teniendo sensaciones, ¿ok? Las sensaciones no van a desaparecer, son sensaciones más bien que ahora con herramientas puedes manejar de una forma distinta, tener una conciencia de lo que está creando esto y cambiar tu elección.
Pero yo mientras estaba bloqueando esto porque era algo que no se debía hacer más, porque me distraía de esta realidad, entonces mi cuerpo me empezaba a mostrar toda esa información de otras maneras que no eran muy amables y no de mucha contribución. Entonces, cuando finalmente caigo en cuenta, me hago consciente de lo que estoy siendo y haciendo, dije, un momento, voy a estar en permisión de enojarme por 10 segundos por esto que me pasó. Realmente me enojó. O voy a darme este permiso de tener esa energía por 10 segundos. Me enojo y hago y lloro y grito, y lo que sea. Y estoy triste, lo que sea, 10 segundos. Y después de eso es como, ok, ya pasó, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a elegir ahora? ¿Qué va a pasar ahora? En lugar de bloquearlo o de creer y comprarme que era de alguien más, cuando en realidad estaba creándolo y no me hice ninguna pregunta para ser consciente de eso o para reconocerlo. Entonces empecé a tener más gratitud por mí, por darme permiso de estar en permisión de todas esas sensaciones, de todo eso que estaba pasando en mi vida. Wow, esto que acabas de decir es genial porque yo creo que nada más a ti te pasaba. Y ahorita como, incluso hasta uno de los comentarios dice, es que cuesta trabajo sacar los implantes distractores y con lo que acabas de decir es como, ok. No se trata de sacarlos, ni de luchar contra ellos, ni de estar negarlos. Es ser consciente de ellos y lidiar con ellos. Tienes herramientas, tienes preguntas. Sí puedes reconocer que tal vez no es tuyo, ok, bye. Pero también reconocer cuando sí es algo que compraste ya y ahora es requerido que expreses, que te reconozcas. Reconocer esas energías va a hacer que tú puedas cambiarlo. Si estás en negación total, si dices esto no es mío, o esto va a desaparecer y al otro día amanezco bien, cuando llegas a esos puntos, entonces no lo estás reconociendo y no va a poder cambiar. Y se va a hacer como una bolita de nieve que va a ir subiendo de volumen y se va a hacer más grande hasta que tengas que verlo y lidiar con eso. A mí me pasó, les voy a compartir brevemente. Bueno, estuvimos 3 semanas fuera de casa. Cuando llegamos, nos encontramos con que el cable de fibra óptica estaba cortado allá afuera, porque seguramente pasó un camión y se lo llevó. El lunes tempranito hablamos a la compañía, sí, ya sabes, te dan un periodo. El caso es que ese periodo se fue alargando y 5 días después vinieron a solucionar el tema. Esos días fue ayer. Tuvimos, ya sabes, o sea, estar hablando y hablando y hablando hasta que finalmente resolvieron. Ayer ya tuvimos este Facebook Live ya transmití desde aquí. Justo acababa de terminar el Facebook Live. Pasa un camión y se vuelve a llevar el cable. ¿Cómo crees que estaba yo? Bueno, en ese momento le digo a Moni, voy a llorar. ¿Sabes? Entré en ese estado de impotencia, pero ciertamente me permití experimentarlo porque dije, lo requiero. Y después, bueno, pues ya. ¿Y cuántas veces tenemos esa energía que vemos que tal vez es un enojo, que en realidad es una potencia que es requerida para transformar una energía? Exacto. A veces hay personas que son muy explosivas o cuando uno mismo, yo no soy como del tipo de persona que es muy enojón, no elijo mucho enojarme, pero a veces cuando me enojo sé que hay una potencia ahí de algo que requiere ser cambiado y por más que quiera comprarme que estoy enojado, es más bien reconocer que es una potencia oculta y mientras más lo reconoces como lo que es, puedes usarlo a tu favor en lugar de usarlo en tu contra. De crearte una intensidad en tu cabeza, de crearte una intensidad en tu espalda, más bien sé esa energía, explota la energía en el universo para que eso que requiere cambiar, cambie con tu potencia. Y sí recuerdo que me escribió, quiero llorar, y yo le dije, pues agradécelo, ¿y qué más es posible? Y ya, ya la dejé, dije, ya, que llore, que haga lo que se requiera. La gran creadora de potencia de magnitud que es, que se lo arreglaron al otro día, o sea, hoy. Sí, exactamente. Mañana hablé por teléfono, ¿qué cree? Se volvieron a llevar mi cable. No se preocupen. Ya no pasaron los 5 días. Que pueden hacer ahora diferente, claro, y hacer preguntas. Ya, inclusive hacerle preguntas a la gente para que ellos mismos lleguen a esa conciencia. A mí me encantaba en el trabajo
¿qué les preguntaba? Llegaba un técnico de los que trabajaban conmigo y, oye, que el banco de pruebas se descompuso y pasó y ok, ¿y ahora cómo podemos evitarlo? ¿Qué puedes hacer diferente? Y empezarle a hacer preguntas para que ellos mismos empiecen a mover los engranes y digan, oh, ok, sí, ahora voy a hacerlo de otra forma, de manera que esto no vuelva a pasar. Uh-huh. Okay. O que la gente no tenga más problemas con eso. Entonces, tú mismo puedes colaborarles sin tener que darles la respuesta, más bien que ellos lleguen a esa conciencia y estar agradecidos por eso. Y que hagan contribuciones eso, ¿no? Y luego ellos te agradecen también porque no, empiezan a romper sus esquemas de cómo funcionar. En lugar de concluir algo, más bien empezar a tener curiosidad. Okay. Exacto. Genial. Qué gran regalo. Uh-huh. Ay, gracias, pues, Manfred, gracias. Gracias. Pues mira, ya te absorbimos un poquito más del tiempo que les prometimos que les íbamos a tomar, pero seguimos la energía que va a crear todo esto, Manfred. Muchísimas gracias. Todo bien. ¿Qué clases? Yo con mucha gratitud. La verdad es que hablar de esto me llena más de gratitud a mí por toda la energía que estamos haciendo. De verdad que gran regalo. ¿Qué viene? ¿Qué clases? Bueno, tengo en febrero, a finales de febrero, voy a hacer una clase en línea. Yo creo que va a ser la única clase en línea que voy a hacer de hablando con las entidades. Cuando viajo, algunas personas me piden transmitirlo en línea. Sin embargo, para mí es más contribución estar presente con la gente que está atendiendo presencial y poner atención solamente en línea cuando es solamente en línea. Entonces voy a hacer esta clase a finales de febrero. Pueden registrarse a través de mi página web manfredcepeda.com o de la aplicación Manfred Cepeda que puedes bajar en Android o en iPhones. Ajá. Ahí está la lista de eventos y pueden encontrarlo. Voy a España en marzo. Voy a España en marzo a hablar de la clase de entidades y también mi nueva clase va a ser el debut de esta nueva clase que estoy creando que se llama Awarenity. Una clase de 2 días que solamente es de capacidades psíquicas, ejercicios que a través de todos estos años yo he aprendido, de los que he sido conscientes, que me ha asistido a abrir aún más esas capacidades y no solamente abrirte, sino también cómo no tener un efecto de eso. Como les comentaba, empezar a explorar esa parte donde hemos cerrado y más bien comenzar a abrirnos fácilmente. Trae la Guadalajara. Va a Guadalajara en mayo. Voy a estar hablando con las entidades en mayo en Guadalajara y Awarenity. Genial. Así que Guadalajara lo tendrá. Son 2 días de clase y muy diferente, muy diferente. Tiene un 20-30% de access con preguntas, pero todo lo demás son ejercicios totalmente distintos. Así que es algo muy diferente. Gracias. Y pues bueno, tú tienes creo que una fanpage o tu perfil de Facebook, los que no te siguen o los que no te han... Ya no puede nadie solicitar entrar a su página personal de Facebook porque ya está saturada. Ya está saturada. Existe el fanpage que es www.facebook.com/Manfred Cepeda. Solamente le das seguir y vas a tener toda la información que vaya posteando. Si no tienes Facebook, que bueno, ahorita nos estás viendo por Facebook, pero posiblemente nos veas en YouTube, eventualmente cuando suban este video, puedes entrar a la aplicación de Manfred Cepeda y ahí vas a tener toda la información, clases, preguntas, la pregunta del día que es fenomenal, si tienes una pregunta de cuerpo, de dinero, de energía, de todo ahí tú seleccionas y te va a dar una pregunta para que empieces a hacerla. Así que puedes funcionar con eso o la página web, manfredcepeda.com. Pues, así es que ahorita que termine, no, todavía no, cuando terminen ya bajan la aplicación, por favor. Bajen la aplicación. Está padrísima, yo sí la tengo. ¿Cómo puede mejorar? Gracias, Manfred. Qué gusto, gracias. Qué placer volver a crear contigo, a jugar contigo. Y aquí, bueno, pues todos los comentarios, agradeciéndote, preguntando por tus clases, etcétera. Entonces, bueno, ahorita vamos a poner la información y en tu página te pueden encontrar también. Ahí están todos los eventos, toda la información de las clases, ahí está. Muchas gracias. Yo de verdad también en mucha gratitud con todos ustedes porque
sin su curiosidad, sin ustedes, las creadoras de esta serie, realmente esto no sería posible. Gracias por abrir eso en el universo y el cambio que está creando. De verdad que en mucha gratitud y qué más es posible. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues Bueno, nos vemos pronto. Mañana. ¿No? Y Manfred, seguramente en Guadalajara y nos veremos nos vemos en Guadalajara. para abrazarnos, Sí. hacernos físicamente. Así Muchas es. gracias. Hasta pronto, Manfred. Chao, Gracias. hasta pronto. Bye. Ok, bueno, pues, ¿cómo estamos, Moni? Felices y No, expandidas. pues, o sea, dime, nos aventamos 1 hora, ¿qué más es posible? Qué rico. Va increciendo. Ah, sí, este live y todos, de verdad, vuélvalos a ver, Saquen las preguntas. saquen las preguntas, ejercicios, todos los facilitadores hasta el día de hoy coinciden en que cómo crea más estar conectados y nos hemos dado cuenta, el comentario que hice al principio, ¿no? De lo que nos estamos dando cuenta, Cristi y yo, de lo que está creando para nosotros, de estar más presentes de lo que está pasando en nuestro universo, es esa gratitud, de verdad, o sea, ver a una hormiga cargar un pedacito de hoja para mí fue, gracias, y para mí, y mi cuerpo se erizó y se expande, entonces queremos compartir con ustedes. Gracias por estar por todos sus comentarios. por todos sus comentarios, qué vamos a crear, cómo se va a mostrar esto más adelante, no lo sabemos, pero sabemos que estamos siendo todos, no solo nosotras, no solo los facilitadores, todos los que están aquí y los que se van a agregar en el futuro, estamos haciendo ese regalo y esa contribución para el mundo. Y ¿qué se puede crear más allá del juicio? Así y estar es. en gratitud. Totalmente. Y que sepan que los estamos leyendo, aunque no pongamos que nos gusta el comentario, contestemos, realmente los estamos leyendo mientras estamos aquí en la charla. Muchísimas gracias por su presencia, que está creando esto. Finalmente somos un equipo, somos un todo. Y bueno, pues los esperamos mañana a las 7 de la noche. Vamos a tener como invitado a Rafael G. Así es que, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Descansen, sigan disfrutando su fin de semana. Gracias, Moni. Gracias, Un abrazo. Igual, qué guapísima. Gracias, igualmente. Bye, bye.